Estimados aprendices, reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 27 de septiembre del año 2024. Son las 7:44 de la noche y a todos ustedes les doy mi más calurosa y fraternal bienvenida a este encuentro sincrónico del día de hoy. Pues la semana pasada, como les había comentado, pues tengo unos quebrantos de salud que no me permitieron estar porque pues tenía la garganta bastante afectada y pues a diferencia de presencial que posiblemente uno entregue una guía y las actividades, pues aquí sí toca esforzar un poco o bastante la voz y pues lamentablemente pues la verdad no tenía voz. Agradezco a ustedes la paciencia y entender este hecho, pero digamos que esta semana que es de alistamiento donde ustedes no deberían tener encuentro sincrónico, hoy lo estamos teniendo justamente para compensar esa sesión que infortunadamente la semana pasada no se pudo trabajar. Bien muchachos, el día de hoy ya vamos a iniciar otro tema denominado ciclos o loops. Nosotros estamos acostumbrados ya a utilizar estructuras como variables, como condicionales, pero de todas maneras con estas dos estructuras no es suficiente para que nosotros podamos solucionar algunos problemas que tienen que ver con programación. Entonces, surge otra estructura que es un poco más complicada, pero seguramente si ustedes a lo largo de estas sesiones han entendido el tema de condicionales, seguramente no se les hará tan difícil lo que corresponde al tema de ciclos. Entonces, con esto, pues vamos a dar inicio. Para ello, voy a compartir una pantalla en la cual pues estaremos observando el desarrollo de la misma gracias al todopoderoso Paint con el que vamos a hacer las veces de tablero. Entonces me confirman, compañeros, si en este momento se está viendo la pantalla. Sí, profe, se está viendo. Ah, bueno, muchísimas gracias, señorita. Entonces vamos a definir qué es un ciclo. Uy, pero esta letra está exageradamente grande. Sigue estando muy grande. Ahora sí. Vamos a definir qué es un ciclo. Bueno, pero es que esto me quedó con la letra de los Simpson. Pues tampoco. Y vamos a ponerle Tahoma. Bueno, vamos a revisar qué es un ciclo o bucle. Cualquiera de las dos definiciones en programación es correcta. Usted puede encontrar eso como ciclos o los puede encontrar como bucle. Entonces, es un conjunto, es una estructura que permite ejecutar un conjunto de instrucciones siempre y cuando la condición evaluada sea cierta. Entonces vamos a observar cómo normalmente funciona un bucle. Digamos, si hiciéramos una representación de pseudocódigo en lo que tiene que ver con, perdón, de un diagrama de flujo con lo que tiene que ver la programación, yo vengo ejecutando mi programa, me encuentro con una serie de instrucciones a las cuales aquí le voy a poner ints. Entonces tengo estas instrucciones y me encuentro con un bucle. Opa. Me encuentro con un bucle y este bucle tiene una condición. Muy similar a la condicional. Entonces, tengo dos caminos, como teníamos en las condicionales. Un camino en el que la condición es verdadera. Aquí vamos a colocar que la condición sea verdadera. Y otra condición donde la condición
es falsa. ¿Qué ocurre? Que si la condición es verdadera, yo ejecuto una serie de instrucciones y después de ejecutarlas, después de ejecutar estas instrucciones, a diferencia de la condicional, yo regreso otra vez a evaluar la condición. Es decir, yo retorno acá. Hago estas instrucciones, vengo acá y vuelvo a evaluar la condición. Si la condición es verdadera, vuelve a ejecutar ese conjunto de instrucciones. Ese conjunto de instrucciones pueden ser condicionales, variables, otros ciclos, otros bucles, etcétera. Y él vuelve y ejecuta y vuelve a preguntar por esta condición. Si la condición se cumple, vuelve y ejecuta todo esto y así sucesivamente hasta que llegue el momento donde esta condición sea falsa y yo ya pueda continuar con el normal flujo del programa. Entonces podríamos decir que es una condición que pareciera un ciclo, se asemeja mucho a si este fuera una condicional, con la diferencia que cuando él termina de ejecutar las instrucciones, no sigue el normal transcurrir del programa, sino que él retorna nuevamente a preguntar la condición y si esta todavía se cumple, vuelve y ejecuta esa serie de instrucciones. Por eso les decía que aunque es una nueva estructura las que vamos a ver que tienen que ver con la parte de ciclos o bucles, aquí les estamos expresando, por lo menos les estoy revisando, que efectivamente se asemeja mucho a una condicional. Lo que pasa es que la condicional solo evalúa una vez si la condición de esa condicional, valga la redundancia, era verdadera, ejecutar las instrucciones y salía. Acá no, los ciclos es condición se cumple, es verdadera esa condición, ejecuto las instrucciones y regreso otra vez a evaluarla. Entonces, de eso se trata este conjunto de expresiones. Entonces, a eso es lo que nos referimos respecto a lo que tiene que ver con un ciclo o bucle. Esta es la estructura general, en la cual se destacan tres tipos de ciclos, que es el ciclo mientras, el ciclo para y el ciclo hacer mientras. Aunque hay otro ciclo similar al hacer mientras, que es el ciclo repetir hasta. Es decir, un conjunto de instrucciones que yo hago ese conjunto de instrucciones mientras se cumple una condición, mientras que que está en otros lenguajes de programación, en el caso de C#, que es el que vamos a utilizar para Unity, en este trabaja, acá voy a utilizar un colorcito más, un grosor más poderoso. Estos tres en C#, que es el lenguaje que vamos a utilizar, son los ciclos que están disponibles, el mientras, el para y el hacer mientras. En cambio, el repetir hasta no pertenece a C#, pero hay varios lenguajes de programación como COBOL, como Visual Basic, en el cual nosotros tenemos ese ciclo. Entonces, digamos que como este curso y estas sesiones están siendo orientadas especialmente para irnos adaptando al lenguaje C#, entonces tenemos, vamos a ver, la estructura mientras, y va a ser un chulo acá, vamos a ver la estructura para y vamos a ver la estructura hacer mientras.
Entonces, no sé, estimados compañeros, si hasta este momento les ha quedado claro cuál es la definición de lo que es un ciclo o bucle y los diferentes tipos de ciclo que vamos a trabajar en C#. Entonces, quedo atento si en este momento alguno de ustedes tiene alguna pregunta relacionada con este inicio de sesión, con este inicio que corresponde a los ciclos. No sé si Andrea o Fabián tengan algún. Y Roberto, que No, acaba de profe, venir. Sí, Andrea, bien por el pueda. momento, por el momento todo está claro. Muchísimas gracias, Andrea. Le damos también la bienvenida a Yesid. Buenas noches, Yesid. Fabián me manda un like, me manda un pulgar arriba, significa que está claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar con el ciclo mientras en C#. Entonces, para ello, pues voy a utilizar la todopoderosa Lipa y vamos a empezar con ejemplos. La mejor forma de explicar este tema de ciclos es a través de ejemplos. Entonces, ya vimos la conceptualización teórica, ahora vamos a empezar a mirar lo que ocurre en los ciclos. Entonces, para ello, vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Alguien quiere entrar a la sala? Bueno, Cristian. Damos la bienvenida a Cristian también. Buenas noches, Cristian. Entonces, vamos a crear un proyecto nuevamente de consola, al cual voy a denominar mientras 1. Significa como el primer ejemplo del ciclo mientras. Entonces, como siempre, vamos a ir de menos a más, vamos a ir haciendo unos ejemplos de ciclos que tienen que ver, digamos, vamos a empezar de menos a más así, y le vamos a ir incrementando la dificultad como tal. Entonces, vamos aquí, entonces voy a ampliar un poco más aquí la pantalla. Me confirman por favor si el código en este momento se ve claramente en sus pantallas, por favor. Sí, profe, se ve bien. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces, vamos a trabajarlo acá. Vamos a decir ejemplo número 1. Realizar un programa que permita imprimir los 600 primeros números. Vamos a hacer un programa simple, pero que va a tener una gran cantidad de conceptos para ello. Entonces, aquí no le está diciendo que el usuario va a ingresar un dato, no está diciendo nada, sino simplemente quiero imprimir esos números. Vamos a ver que aquí hay otra persona ingresando, Alexander, también a quien le damos la bienvenida. Entonces, nos piden a nosotros que realicemos un programa que me permita imprimir los 600 números, los 600 primeros números iniciando desde cero, ¿no? Voy a colocar esta porque también cualquiera de ustedes tendría razón en decirme, ¿y empezando desde cuándo? ¿Desde qué número? Porque dice los 600 primeros números, pero ¿desde dónde? Porque yo puedo tener un punto de partida diferente. Entonces, no voy en este momento no voy a utilizar, el usuario no va a ingresar datos, pero vamos a hacer este pequeño ejemplo. Entonces, voy a decir int número igual 0, porque es mi primer número que voy a imprimir. Entonces, aquí viene lo interesante. El ciclo mientras. La palabra reservada en C# para el ciclo mientras es while. Entre paréntesis viene la condición que yo voy a estipular y al igual que la condicional, utilizo una llave que abre
una llave que cierra y a través de el uso de estas llaves voy a definir qué ocurre o qué voy a hacer cuando se está cumpliendo esta condición. Entonces me dice, quiero imprimir esos 600 números iniciando desde cero. Entonces voy a decir, mientras que número sea menor o igual a 600. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que imprima del 0 al 600. Entonces voy a primero a cometer un error para que empecemos a entender lo de ciclos. Entonces yo le voy a decir console.writeLine. Inclusive le voy a decir write, no le voy a decir writeLine, solo write. Número. Y voy a correr este programa. Observen lo que va a pasar. Esto es un while, significa que él lo que va a hacer, ya con el resultado que va a mostrar, les voy a explicar qué es lo que hace, que es más o menos como la iniciación teórica de lo que son ciclos para los que apenas acaban de ingresar. Entonces, acabo de correr el programa. Aquí veo la consola y yo veo que es un programa que imprime solo ceros. Claro, entonces esto tiene una razón lógica y entendible. Resulta que yo les comenté que el ciclo es una condición que ejecuta una serie de instrucciones y que una vez ejecuta estas instrucciones, vuelve a preguntar por la condición. Entonces observen lo que pasa en este programa. Número vale 0. ¿0 es menor o igual a 600? Sí, imprime 0. Vuelve acá y vuelve y pregunta, ¿0 es menor que 600? Sí, vuelve a imprimir un 0. Vuelve acá y el número sigue valiendo 0. ¿0 es menor que 600? Sí. Y así va a pasar por el infinito. A esta condición, y es un error muy normal cuando estamos nosotros comenzando en el mundo de la programación, en la parte especialmente de ciclos, a esto se conoce como un ciclo infinito, que es un ciclo el cual esta condición que tenemos acá nunca se convierte en falsa, por tanto, este programa se queda infinitamente en este y nunca va a terminar. Entonces, si quisiéramos realmente imprimir esto, tenemos que hacer que esta condición que tenemos acá en algún momento tiene que convertirse en falso. Entonces, para ello voy a incrementar la variable número en 1. Entonces, vamos a observar qué ocurre. Aquí le voy a colocar un espacio y vamos a grabar y vamos a correr el programa. Aquí sí ya falta el console, como siempre. El red key o read line, puede utilizar también. Lo voy a correr y ustedes observan que aquí imprimió los números entre el 0 y el 600. ¿Por qué? Porque él hace lo siguiente. Número vale 0. 0 es menor que 600, sí. Imprime el 0, pero ahora número ya no vale 0. Número es 0 más 1, es decir, que vale 1 y vuelve acá. ¿1 es menor o igual a 600? Sí. Imprimí ahora el 1 y ahora número pasa a valer 2. Y así, cuando llegue a 600, imprime el 600. Ahora número vale 601 y pregunta, ¿601 es menor que 600? ¿Menor o igual? No. Entonces, sale de este ciclo, pasa el read key y el programa termina ejecutándose de una manera correcta. Entonces, miren que este es el primer ejemplo que tenemos acá de ciclos. Lo voy a dejar en este momento en pantalla para que ustedes lo revisen, lo analicen y si tienen dudas, con mucho gusto entrar a solucionar las mismas. ¿Alguna duda, muchachos?
¿Está claro por ahora la temática? Sí, todo claro. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces voy a colocar un ejemplo número 2. Aunque, profe, qué pena. Señor, ¿Me podría como explicar a qué hace referencia exactamente esas comillas que van en la línea 19? sí, señor. Esto es un espacio en blanco para que cuando yo imprima el número, me imprima un espacio en blanco enseguida para que los números no me queden pegados. Ah, Porque listo, sí, sí, claro. sí, Qué señor. pena. No, 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 no. Excelente pregunta. Aclaro, me parece que es una excelente y muy buena pregunta. Y muchas gracias por hacerlo porque esto le da claridad a quienes están en sala y a quienes posteriormente van a ver el video. Muchísimas gracias por la pregunta, compañero. Muy amable. ¿Quién más tiene preguntas adicionales respecto al código? Bien pueda, bienvenidas son todas. Todas las preguntas que ustedes hacen son interesantes y contribuyen justamente al proceso de aprendizaje. Por mi parte está todo claro por el momento, profe, gracias. Bueno, bien. Entonces vamos a plantear un segundo ejemplo. Ya vamos a empezar a subir un poco la dificultad, digamos. Vamos a ir utilizando otras estrategias. Entonces yo puedo empezar a decir, ejemplo 2, se ingresan dos números, se requiere que se impriman los números que hay desde el número que es mayor, que es menor, perdón, hasta el número que es mayor. Un ejemplo de esto, entonces, por ejemplo, que yo ingresara el 15 y el 30, él debería imprimir los números desde 15 a 30. Pero si el usuario digita al revés, digita primero el 30 y luego el 15, igual el programa debería imprimir los números del 15 al 30. Es decir, no interesa en qué orden el usuario ingrese los datos en su equipo o en su programa, debemos hacer la impresión de los mismos. Entonces aquí vamos a definir dos variables, una número 1 y la otra número 2. Aquí sí hay una intervención directa del usuario, es decir, aquí sí el usuario va a utilizar o va a ingresar datos, por tanto, aquí sí vamos a tener que utilizar un poquito ya, digamos, las estructuras que hemos venido utilizando con antelación. Entonces, para ello, pues lo primero que vamos a hacer es imprimirle al usuario, ingrese el primer número. Siempre, muchachos, en videojuegos, o si ustedes van a hacer algún tipo de programación, o si ustedes van a hacer algún tipo de desarrollo diferente a un videojuego, siempre al usuario hay que darle mensaje, ya sea a través de un mensaje en pantalla o a través de alguna indicación dentro del menú que ustedes estén planteando para que el usuario siempre tenga claridad. Entonces aquí vamos a decir número 1 es igual a int.parse console readline y vamos a decirle aquí nuevamente que ingrese el segundo número. Y aquí vamos a decirle otra vez que ingrese ese segundo número, pero el mismo se va a almacenar es en la variable denominada num2.
Luego de ello, entonces, aquí viene lo primero. A mí me puede pasar que el usuario digite primero el número menor y luego el mayor. No hay problema. Pero también puede ocurrir que primero él digite el mayor y luego el menor. Entonces, tenemos que plantear dos casos en ese sentido. Una donde el número 1 sea menor que el número 2, pues no habría problema, pero el otro es cuando el número 2 es mayor al número 1. Aclaro, voy a hacer quizás un código que no sea tan eficiente, pero que seguramente va a ser más entendible el algoritmo. Aclarando que en la medida en que usamos un mayor número de secuencias, algún número mayor de instrucciones y similares, cada vez el número de soluciones correctas para un algoritmo se van haciendo más grandes. Entonces, para ello, vamos a revisar lo primero. Entonces, vamos a preguntar si el número 1 es menor o igual al número 2. Si pasa eso, pues yo puedo decir, mientras que el número 1 sea menor o igual al número 2, ¿qué va a hacer? Va a imprimir, aquí lo vamos a hacer a través de un write. Vamos a colocar write line para que no me incente un enter. Imprima el número 1, un espaciecito para que no se vea como tan apeñuscado, e incremento el número 1. Creo que alguien está tratando de ingresar a la sala. Denme un segundito, por favor. Voy a habilitar la misma. Cristian de Eduardo, claro que sí. Le damos acceso y bienvenida al encuentro sincrónico de hoy. Entonces, acá lo que estoy haciendo es imprimir normalmente. Es decir, el número 1 es menor o igual que 2. Yo hago es imprimir desde este número hasta este. Y entonces el ciclo, ¿cómo va? Mientras que el número 1 sea menor o igual que el número 2. Vamos a hacer un ejemplo mentalmente. Vamos a suponer que el usuario en el número 1 ingresó el número 20 y en el número 2 ingresó el número 40. Entonces, 20 es menor o igual que 40, sí. Entonces se le entra a este ciclo. Y entonces, mientras que 20 sea menor o igual a 40, imprimiría aquí el 20 y ahora ya el número 1 no vale 20 sino 21. 21 es menor o igual a 40, sí. Imprimiría el 21, el 22 y así sucesivamente. Cuando llegue al 40, imprime el 40. Esta variable, al incrementarle 1, quedaría en el número 41. 41 es menor o igual a 40, no, terminaría el ciclo. Es decir, este ciclo está correcto, siempre y cuando el número 1 sea menor o igual al número 2. Si no, significa que el usuario digitó primero el mayor y luego el menor. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar este ciclo, pero lo que hacemos es invertir la condicional, porque significa que el 2 es menor que el 1, o sea que yo imprimí los números desde el número 2, que es el menor, hasta el número 1, que es el mayor. Entonces, un 2, aquí un 2, y aquí se supondría que el problema habría quedado solucionado. Pero vamos a revisarlo, obviamente colocando lo que siempre olvido, un read key, porque siempre me olvida ese trollazo, y voy a guardar y voy a iniciar. Y voy a hacer los dos casos de prueba, es decir, el primer caso es ingreso el 6, ingreso el 90, es decir, ingreso primero el número menor, luego ingreso el número mayor, le doy enter y observo que él me está imprimiendo los números desde el 6 hasta el 90. Ahí vamos por buen camino.
Vamos a hacer el otro caso de prueba, es decir, un usuario primero me ingresa el mayor, en este caso voy a ingresar el número 58, y después él me ingresa el menor, el 2. Es decir, él debería igual imprimir los números desde el 2 hasta el 58. Le voy a dar Enter y observo que efectivamente imprimió los números desde el 2 hasta el 58. Es decir, este algoritmo tal cual ha sido planteado cumple con lo solicitado en el problema, que es que un usuario ingresa dos números y se imprimen cuáles son los números que hay desde el mayor, desde el menor, pero hasta el menor. Perdón, desde el menor hasta el mayor. Entonces, me gustaría, por favor, que revisen en este momento el código y si tienen dudas al respecto de la solución del problema, de la concepción del algoritmo, de la utilización de los ciclos, de la utilización de las condicionales, bienvenidas sean todas las preguntas que, insisto, todos ustedes han hecho preguntas siempre muy interesantes y que realmente aportan tanto a las personas que en este momento se encuentran acompañándonos en el encuentro sincrónico, como a las personas que posteriormente van a ver este video. Entonces, por favor, revisen el código y si tienen preguntas, bienvenidas sean las mismas. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesor, todo claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un tercer ejemplo relacionado nuevamente con el ciclo mientras. Recuerden, para quienes ingresaron anteriormente a la charla, o perdón, posteriormente al inicio de la grabación, y para quienes vean posteriormente este video, pues recordar que los ciclos o bucles pues son estructuras que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones siempre y cuando esta condición evaluada sea cierta, es decir, pregunto por la condición, ejecuto una serie de instrucciones y vuelvo y evalúo la condición. Y en C#, recuerden que tenemos tres tipos de ciclos. Tenemos el ciclo mientras, el ciclo o bucle para y el ciclo hacer mientras, que en otros lenguajes de programación no está hacer mientras, sino repetir hasta, pero teniendo en cuenta que nosotros nos estamos enfocando en Unity, estamos en este momento o solamente vamos a hacer mención de mientras, de para y hacer mientras. Entonces, en el día de hoy estamos realizando justamente ejemplos utilizando la estructura while que hace la representación del ciclo mientras, en el cual yo puedo colocar aquí una o varias condiciones, tal cual en las condicionales, y él ejecuta esta serie de instrucciones. Una vez termina de ejecutarlas, vuelve y evalúa la condición y así hasta que la condición sea falsa. Si en algún momento dentro de estas instrucciones no hacemos que esta condición sea falsa, incurriremos en algo que se denomina un ciclo infinito, en el cual el programa se ejecutará indefinidamente y el cual pues tendremos que cortar abruptamente para poder obtener o para poder detener la ejecución del mismo. Entonces, haciendo ese breve repaso, vamos a plantear otro ejemplo, el ejemplo número 3, correspondiente a la sesión de hoy. Entonces, denme un segundito, borro este código. Lo importante es que recuerden que pues en la grabación queda igualmente el pantallazo del código para que quienes de pronto deseen nuevamente
digitarlo y revisar su funcionamiento completo, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Por eso también en algún momento dejo el código en pantalla y hago una breve pausa para las preguntas, pero también con el fin que las personas puedan detener el video ahí en algún momento y puedan transcribir y revisar el código para las preguntas. Recuerden que las preguntas las podemos hacer a través del foro de preguntas, me lo pueden hacer también por chat directo, como algunos me han hecho algunas preguntas por el chat directo en Sayuna. También tenemos el grupo de WhatsApp o directamente a mi WhatsApp como tal, tratando de siempre responder en el menor tiempo posible. Entonces vamos a plantear un ejemplo más. Entonces se ingresa un número sin utilizar funciones elevar ese número a una potencia n que también será ingresada por el usuario. Entonces voy a explicar un poquito este problema matemático, la potenciación. Entonces voy a borrar mi todopoderoso tablero digital hecho en el todopoderoso Paint. Entonces, para explicar este ejemplo, entonces, ¿qué pasa? El usuario ingresa un número, por ejemplo el 10, y posteriormente ingresa otro número. Voy a colocar en este caso que él por alguna razón ingresó el número 3. Significa que él va a hacer esta operación, 10 elevado a la 3. Recuerden que matemáticamente 10 a la 3 está representado de la siguiente manera. 10 por 10 por 10, que al hacer esta multiplicación obtenemos 1000. Por lo cual concluimos que 10 elevado al cubo, en este caso, o elevado a la 3, da 1000. El usuario va a ingresar el primer número, el cual se denomina la base en esta parte de potenciación, y también ingresará este número 3, el cual pues voy a encerrar en este circulito amarillo, al cual ese número lo denominamos la potencia. Entonces vamos a hacer un programa que hace eso. ¿Qué pasa? Que sé que hay una librería directamente en C# que me permite hacer esto sin utilizar ciclos, sino directamente una función. Es por ello que dentro de la restricción que se le ha colocado al programa, se tiene que ese número, o que debemos hacer ese cálculo sin utilizar funciones. Entonces, vamos a realizar el ejemplo. Entonces, son dos parámetros que ingresa el usuario. Entonces, el primero es un entero, el cual vamos a denominar base, aunque vamos a tener otra que se llama potencia. In base, potencia. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa, cuál es el error, o esa palabra está reservada. Base. Base es una palabra reservada. Entonces no puedo utilizar la palabra base porque es una palabra reservada de C#. Base es una palabra reservada de C#, por tanto no puedo utilizar la palabra base. Voy a dejarlo con la palabra base y la palabra potencia. Listo. Y el resultado, resulta que ese resultado sí puede ser grande, porque al yo elevar un número a una potencia puedo obtener un resultado grande. Por tanto, ese resultado lo voy a poner en un double, es decir, en un dato muchísimo más grande, en el cual vamos a llamar resultado.
Entonces, vamos a nuevamente hacer las entradas. Console write line. Ingrese la base. Console base o base de este caso es igual a int.parse console read line. Vamos a repetir estas mismas instrucciones, pero cambiando los mensajes, diciendo ingrese la potencia y vamos a colocar potencia. Resulta que aquí voy a colocar otra restricción, es la potencia tiene que ser mayor a 0. Porque recuerden que si yo coloco una potencia 0, el resultado siempre será 1. Y si coloco una potencia negativa, es 1 dividido el número. Entonces, aquí solamente vamos a utilizar potencias mayores a 0. Entonces, voy a colocar esa restricción. Entonces, digo que si potencia es igual es menor o igual a 0, le voy a pedir que lo saque completamente del programa a través de un mensaje donde le indique la potencia debería ser mayor a 0. Y exit. Bueno, vamos a ver cómo yo hago para cortar un programa abruptamente en C#. Entonces, vamos a ver qué instrucción utilizo. Hoy también vamos a aprender un poquito de esa parte. Entonces, exit in C#. Si mi memoria no me falla, tenemos que es application.exit. Correcto. Application. Bueno, este no deja. Creo que no deja utilizar application. Deme un segundito, entonces vamos a buscar la documentación. Siempre es bueno filtrar este tipo de... Cuando colocamos este tipo, digamos, de búsquedas, utilizar pero es que aquí, ¿por qué me está saliendo finanzas? ¡Qué troll! C# console application. Normalmente era application.exit, pero acá vamos a buscar todo. No sé por qué no me está dando el filtro de fecha. O buen troll. Pero porque siempre yo le pongo un filtro que sea menor a esto, o sea, que por lo menos la información sea de hace un año. Podemos utilizar environment exit code. Que es este, que es, por ejemplo, environment exit code. Esa es una opción que tenemos con environment. La otra es para cerrar una aplicación utilizando código. Si tenemos environment exit 0, system.environment.exit 0 o application.exit. Vemos acá que application.exit no está disponible. O vamos a ver si sí, .exit. Él no reconoce que es application. Vamos a clic derecho y no dice nada de importar, o sea que él no está reconociendo este código. Entonces nos vamos para environment.exit 1, donde estamos ese 1 indica que la salida fue exitosa, es decir, que no fue el sistema operativo, sino que el programa terminó exitosamente. Entonces, le mostramos el mensaje al usuario, le decimos console.readKey para que presione una tecla y lo sacamos del programa. ¿Qué salió acá?
Bueno, no es, sí, no he iniciado sesión en Drive. Y si no, pues entonces ya podemos calcular la potencia. Entonces lo que hacemos es, pues resultado lo voy a inicializar en 0. Importante siempre tratar de inicializar las variables. Siempre y cuando no las vaya a ingresar el usuario. Entonces le digo sin que calcule. Entonces diría a int a. Yo puedo declarar en medio de un código int a igual 1 y digo mientras que a sea menor o igual a la potencia, creo que sería menor estrictamente. Vamos a mirar. Ahorita hacemos y decimos que el resultado es igual a resultado. Ojo que el resultado no puede iniciar en 0 porque son multiplicaciones. Debe iniciar en 1, si no siempre el resultado me va a dar 0. Resultado por base. Por base. Listo. Entonces, a ver. Si yo digito el 3, entonces 1 es menor que 3. Sí, hace 1, ya da 100. Toca ponerle menor estrictamente. No menor igual, porque si no, me va a hacer una potencia más. Perfecto. 10 a la 1, claro, me debería dejar el mismo resultado. 10 a la 1 es 10. Entonces aquí, resultado, yo debería asignarle inicialmente la base. Ahora, pues sí, creo que, a ver, 1, vamos a mirar si es menor o menor igual. Creería yo que es menor igual. La primera vez, 1 por 10, la segunda vez sí, si es menor igual. Perfecto, para no tener que darle tanta vuelta aquí al tema. Y al final, le digo console writeline o más bien, base, siempre, base elevado a la potencia es resultado. Y acá voy a probar si el programa efectivamente está juicioso, si el programa está haciendo lo correspondiente, pero antes de ello, pues hay que ponerle el console.readKey, porque si no, me saca abruptamente y no veo nada. Voy a disminuir un poco el zoom para que tengan una mayor percepción aquí del código. Perfecto, aquí se ve completo el código y vamos a correr el ejercicio. Iniciar. Ingrese la base. 3. Bueno, aquí leí 2 veces enter, entonces me tiré el programa. Luego, en la próxima clase vamos a ver excepciones para que ustedes tengan claro cómo pueden manejar este tipo de errores para que ya no les salga más y ustedes puedan manejar los errores. 3, potencia 3. Y aquí cometí un error porque esto me quedó un ciclo infinito. Observen que A nunca se incrementa. Entonces, A igual a más 1. Aquí sí A se va a estar incrementando y en algún momento esta condición se va a hacer falsa. Nuevamente vamos a correr. Base 3, potencia 3 y me dice que 3 a la 3 es 27. Y es verdad porque 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Ahora vamos a colocar un 0. Voy a colocar 6, la potencia 0 y me dice la potencia debería ser mayor a 0 y me saca del programa. Y si ingreso una potencia negativa, menos 3, menos 2, me dice la potencia debería ser mayor a 0 y lo hace. Entonces observen que acá hemos hecho este programa en el cual se ingresa un número donde sin utilizar ninguna función
debemos elevar ese número a una potencia n, que también le ingresa al usuario, y estamos haciendo la restricción que la potencia tiene que ser mayor a 0. No puede ser ni negativa, ni puede ser 0. Entonces, voy a dejar este momento el código en pantalla para que ustedes lo observen y si tienen alguna duda, puedan proceder a realizarla. ¿Alguna duda, muchachos, al respecto? Todo claro, profe. Todo claro. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces voy a cerrar acá, voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, muchachos, pues el día de hoy, pues hemos visto lo que está relacionado con el ciclo mientras. También hicimos como la revisión de lo que es el ciclo, de lo que es un ciclo, de lo que es un bucle e hicimos también los respectivos ejemplos relacionados con este tipo de estructuras. ¿Cuál es la idea, muchachos? Como hemos venido trabajando durante estos encuentros sincrónicos, yo les voy a compartir una serie de ejercicios para que los solucionen y puedan aprender de una mejor manera el uso de este ciclo. Adicionalmente, recuerden que si tienen alguna duda, lo pueden hacer directamente, me pueden escribir por chat en Sayuna, pueden hacerlo por el grupo de WhatsApp, pueden hacerlo también directamente a mi WhatsApp o por el foro de dudas e inquietudes que está en la plataforma Sayuna. No sé, muchachos, si quedó todo claro, si tienen alguna pregunta adicional, ya sea de este tema de ciclos o si de pronto algo relacionado con la formación. Bienvenida a las preguntas, muchachos. Ok, muchachos. Entonces, les estaré compartiendo los respectivos ejercicios para que ustedes los puedan realizar y puedan, insisto, ir cogiendo ese kilometraje para que en Unity, pues, seguramente lo van a poder trabajar de una manera ya mucho más utilizable, orientada justamente al desarrollo de un videojuego. Entonces, muchachos, siendo las 8:37 de la noche, ¿cómo vuela el tiempo cuando uno está pasando bueno? Yo siempre paso bueno orientando clase y haciendo ejemplos de programación, pero lo bueno siempre se acaba rapidito. Y a mí el tiempo se me ha ido hoy bastante rápido. Entonces voy a dar por terminado este encuentro sincrónico el día de hoy. Agradecerles a Andrea Oidor Guacales, Fabián Ricardo Tobar Numeski, Robert Yesir Yaguatín Yaqueno, Cristian Porras, Alexander Sepúlveda, Cristian Eduardo Moreno Calderón, por haber estado presentes en este encuentro sincrónico. De verdad, muchas gracias por estar conmigo en esta sala, en esta noche de viernes. También a las personas que posteriormente vean este encuentro sincrónico, darles las gracias por observar el video hasta acá. Les diría denle like y suscribirse, pero yo no puedo monetizar estos videos. Mentiras, hombre, ni más faltaba. No los puedo monetizar, pero digo pues que no faltaría no decirles denle like, suscribirse. Aunque ganas algún día no me faltan de hacer algunos que otros canal relacionados con esto y, ¿por qué no? Pues con el tema de gaming. Entonces, muchachos, no siendo más,
un feliz fin de semana. Cuídense mucho si van a salir a disfrutar con sus parejas, con sus novias o si van a salir con sus amigos, etcétera. De todas maneras, tengan mucho cuidado. Recuerden que alcohol y gasolina no se mezcla. Tengan cuidado con el tema de desconocidos, pilas con el tema de excederse en el alcohol y en otro tipo de sustancias como tal. Muchachos, la vida es a veces agria, a veces dulce, pero qué mejor que tratarla de disfrutar de una buena manera y con salud. Señores, un abrazo gigante, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Vale, profe, Gracias, profe, que igualmente, hasta descanse. luego. Feliz fin a Gracias, que estén todos. muy bien. Fin de semana.